¿Nunca le ha pasado que le digan, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué? Y yo digo, ay, me encantaría conocer una persona que me pueda venir a decir el para qué de Dios, de lo que Dios le respondió. Porque haga de cuenta que esa es así como una manera muy liviana de pensar que tenemos que cambiar de pensar, pero no cambiamos ni de pensar porque le preguntamos a Dios el por qué, lo cambiamos por el para qué, tampoco recibimos la respuesta y ahí nos quedamos atorados, dando vueltas, dando vueltas. Pero nunca nos hemos puesto a pensar el hecho de que el por qué no es importante, de que el para qué no es importante, pero el hecho de caminar con Él es importante. Porque cuando nosotros conozcamos a Dios por medio de caminar con Él, a partir de ese momento entenderemos sus maneras. Y ciertamente no vamos a entender de inmediato lo que está haciendo, pero nos va a acercar más. Amados, muy buenos días. Es que fíjese qué interesante es esto. Pensar que verdaderamente el porqué de las cosas no es importante. Y el para qué de las cosas tampoco es importante. Lo que es importante es conocer a Dios. Y lo importante es caminar con Él. Mire, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, solamente hay un par de versículos escritos acerca de él, es Enoc. Y dice, y caminó Enoc con Dios. Está diciendo, caminó en la misma dirección, a la misma velocidad, con el mismo propósito y con el mismo ritmo que Dios. Y dice que esto de caminar con Dios le evitó pasar por la muerte y llegó un torbellino y se lo llevó. Y solamente hay 3 personas en toda la Biblia las cuales no pasaron por la muerte. ¿Sí? Y dices, yo creo que debe tener algo especial. Y yo creo que si Dios se tomó la molestia de escribir un par de versículos y dejar a este cuate Enoc ahí, y que sea tan irrelevante el hecho de que no haya pasado por la muerte, yo creo que deberíamos de tomarlo en cuenta. Yo creo que deberíamos de verdaderamente poner atención. ¿Por qué, amados? Porque entonces entenderemos que Enoc no tenía preguntas de por qué ni de para qué, sino que le interesaba estar con Dios. Y mire, yo le voy a confesar, yo he pasado estos últimos meses una crisis muy difícil en donde las cosas a las que yo estaba acostumbrado ya no están ahí, y los esfuerzos que yo hacía que antes fructificaban ya no fructifican de esa manera. Y llegó un momento en el que empecé a medir mi propia fe por medio de los resultados que yo daba. Hasta que llegó un momento en el que simplemente le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si estas cosas que yo te pido y estas cosas a las que yo estoy acostumbrado no van a suceder, que no sucedan. Lo único que necesito es que no deje de estar yo contigo. Lo único que necesito es que no deje de estar yo contigo. Y me decía Julieta, mi hermana, me dice, ¿nunca te has asombrado que el día que más enojado estás con Dios y el día que más dudas de su existencia te das cuenta que sigues hablando con Él? Y cuando me lo dijo me quedé así de, dije, sí es cierto. Entonces llega un momento en el que nuestra vida está tan acostumbrada a tener contacto con Dios que simplemente seguimos con Él. Pero el que nosotros nos acordemos de Dios no tiene relevancia. Y el que nosotros hablemos de Dios no tiene relevancia. Tiene relevancia el momento en el que usted y yo, amados, nos atrevemos a hacer lo que Enoc, a caminar con Dios, en la misma dirección, en la misma velocidad, con el mismo propósito y con el mismo ritmo. Quiere decir, estando con Él, no pidiéndole a Él. Porque piense esto, cada vez que usted y yo le pedimos algo y lo recibimos, normalmente nos atoramos y dejamos de caminar porque nos engolosinamos más con lo que nos dio que con el hecho de estar con Él. Y yo en este tiempo, amados,
Me encantaría decirle, no, es que he recibido las respuestas más profundas de mi vida. No. De hecho, el otro día alguien me invitó a dar una plática y le decía a Dios, creo que este es el momento menos adecuado que yo siento en mi corazón para dar una plática. Y no porque esté en pecado, no porque no te crea, sino porque en este momento perdí el enfoque de estar yo contigo. Y me vería yo muy mal desde mi corazón el pedirte dame algo para dar. Porque realmente lo que Dios nos da es algo que viene de nuestro día a día. ¿Sí me explico? Entonces, amados, yo creo que es importante que dejemos de pensar que el por qué tiene valor o el para qué tiene valor. Lo que tiene valor es que estemos nosotros con Él, no Él con nosotros, es que estemos nosotros con Él. Y creo que con esto le dejo una gran tarea para el fin de semana y espero que nos veamos el lunes. No deje de comentarme qué opina, no deje de comentarme lo que Dios le está hablando a su corazón y bendiciones.